Una de las razones era que para ese entonces muchos elementos no habían sido descubiertos. Aunque no lo sabían, estaban completando un rompecabezas al que le faltaban muchas piezas. Sabían que había algún tipo de patrón en toda esa información, pero encontrarlo iba a llevar mucho tiempo y paciencia. Uno de los que emprendió la tarea fue un ruso, Dmitri Mendeleev. Dmitri Mendeleev tuvo una historia muy extraña. Venía de Siberia, la estela del imperio zarista, y era el menor de 17 hermanos. Y como consecuencia su familia vivió en la pobreza total, y de hecho su padre se quedó ciego y murió, dejando a su familia en una pobreza extrema. Y luego su madre, en una de las grandes historias de autosacrificio, su madre básicamente resignó su vida para asegurarse de que su hijo menor tuviera una educación. Su madre lo llevó a San Petersburgo, donde trató de persuadir a las universidades locales para que lo incorporaran y lo educaran. Bueno, por supuesto que se negaron. Él viene de Siberia, la estela. Y justo antes de morir, ella finalmente logró que su hijo ingresara en una de las academias que luego lanzaron su gran carrera científica. De joven, Mendeleev se hizo famoso por su mente veloz y temperamento activo. Era impaciente y muy polémico. Era muy motivado, muy determinado para llevar a cabo lo que se proponía. Era muy persistente. Además era un poco excéntrico, se dejó crecer una larga barba y casi nunca se cortaba el pelo, pero se dedicaba por completo al trabajo. Mendeleev conocía todo lo que había que saber sobre los 63 elementos conocidos y estaba decidido a descubrir la relación entre cada uno de los elementos. Y cuando Dmitri Mendeleev se decidía a hacer algo, no se rendía hasta caer exhausto. 17 de febrero de 1869. Aunque era un hombre muy impaciente, solía calmarse jugando a paciencia. El objetivo de este juego es clasificar todas las cartas en el orden y color correctos, lo cual no era muy distinto de lo que estaba tratando de hacer con los elementos. Mendeleev tomó cartas en blanco y anotó los nombres de los 63 elementos conocidos junto con su peso atómico. Comenzó a dar vuelta a las cartas, tratando de ver si podía colocarlas en grupos. Pero aunque trató todo lo que pudo, no encontró un patrón. Estaba a punto de salir de viaje. Estamos listos, señor. Pero le dijo al conductor que esperara. Y se quedó con las cartas unas cuantas horas más. Señor, se hace tarde. Le dijo al conductor que se fuera. Mezclando las cartas en la mesa, se sintió seguro de que estaba a punto de alcanzar un gran avance. Pero después de horas de lucha, exhausto, se quedó dormido. Y empezó a soñar. Y a medida que soñaba, la imagen empezó a hacerse más clara. De pronto se despertó y acomodó las cartas según el patrón que había soñado. Como resultado de su extraño sueño, Mendeleev resolvió el problema. Y esto es lo que se le ocurrió. Una tabla con los 63 elementos que conocía, todos dispuestos de una forma particular. Lo que hizo básicamente fue ordenarlos en forma creciente según su peso atómico, con una fila acá y otra acá y continuando así. Pero también logró unir todas las familias. Miren los metales alcalinos: litio, sodio, potasio, rubidio, cesio. Estos son los que reaccionan tan violentamente con el agua. Luego los alcalinotérreos: berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario. Y sobre el otro lado los halógenos: flúor, cromo, bromo y yodo. Estaba tan seguro de que era correcto que también descubrió algo verdaderamente importante. Miren estos espacios. Espacios. Espacios donde debería haber elementos, pero no existía ninguno. Entonces hizo una predicción. Dijo y se atrevió a decir que quizás estos son elementos que hay que buscar. Había muchos espacios,
Había uno entre el aluminio y el indio y otro entre el silicio y el estaño. A los científicos no se los llama genios cuando quedan huecos o interrogantes en sus trabajos. Pero en este caso, esos huecos fueron cruciales. Esos huecos eran lo que todos habían fallado en descubrir, porque significaban las posiciones de los elementos que aún no habían sido descubiertos. Fue la primera persona que identificó las piezas faltantes del rompecabezas cuando dejó estos espacios, y luego fue tan audaz como para predecir las propiedades de los elementos aún no descubiertos. Se rieron de él en los círculos científicos, hasta 5 años después, cuando alguien descubrió lo que iba a ser el galio, que encajaba perfectamente en el espacio que había dejado debajo del aluminio. Y 15 años después se llenó el siguiente espacio con el descubrimiento del germanio. Comparando el elemento faltante con los que lo rodeaban, Mendeleev había predicho perfectamente su color, punto de fusión y peso atómico. Bueno, llevó 20 años, pero se descubrieron elementos como el germanio y el galio que encajaron perfectamente en la tabla periódica, venerando el nombre de Mendeleev entre los gigantes de la ciencia. Todavía se puede usar la tabla periódica para realizar predicciones. Es, si les gusta, una lista de ingredientes del universo, un libro de recetas que dice cómo mezclar las cosas y qué resultados se van a obtener. Curiosamente, Mendeleev no estaba solo. Casi en la misma época, un científico alemán llamado Julius Mayer se presentó con un esquema muy similar, pero Mayer fue olvidado. Mendeleev es famoso debido a que realizó esas predicciones audaces sobre elementos que serían descubiertos. En verdad, se hizo tan famoso que hasta nombraron un elemento en su honor, Mendelevio. Existen muchas diferencias entre la tabla original de Mendeleev y la que se utiliza actualmente. Se descubrieron más de 40 elementos extra. Y ahora los nombramos más bien por número atómico y cantidad de protones en cada átomo que por masa atómica. En la época de Mendeleev, nadie había demostrado siquiera que los átomos existían. Los electrones, neutrones y protones eran desconocidos. Mendeleev había descubierto una capa exterior sobre los secretos de la materia, pero había más misterios esperando ser descubiertos. Hoy los científicos consideran que la mayor parte del universo consiste en una misteriosa sustancia denominada materia oscura. Tal vez deberíamos arrojar la tabla periódica por la ventana y darnos cuenta de que el 90% del universo podría estar formado por algo más que átomos. Y tal vez alguien que escuche este programa pueda ganar el próximo premio Nobel, determinando de qué está hecha realmente la materia oscura. Atención, señores pasajeros, el tren de las 19:30 ya se encuentra en plataforma. Si Mendeleev viviera hoy, hay una cosa que lo deleitaría. ¿Se acuerdan del galio? Ese elemento que él predijo que existía. Durante muchos años nadie pudo encontrarle un buen uso, pero recientemente se descubrió que los compuestos de galio resplandecen con mucho brillo cuando los atraviesa una pequeña corriente. Y aquí es donde está el galio hoy, en la última forma de pantalla de video, la marca registrada de la era de la información. Gracias a Dmitri Mendeleev, transitamos un largo camino desde aquellos antiguos griegos, con su tierra, agua, aire y fuego. Fuego, 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 fuego. Tierra, agua, aire y fuego frío. Me parece que el experimento se terminó. Sí.